A ver, guardamos eso. Eso no quería hacer yo. Supongo que el chat le está tapa todo, si lo vamos a cerrar. Ya, como les comentaba, buenos días primeramente a todos. La primera idea hoy sería por lo menos proponer fechas de pruebas, que son las que están indicadas acá. También están publicadas en el aula, ahí pueden revisar. La intención es la próxima semana aproximadamente dejar estas fechas a firme. Así que eso es lo que tenemos como primer punto del programa. Como segunda cosa, veo que todavía hablemos un poco de propagación de errores en cálculo. Nos interesa hacer cálculos numéricos, en el fondo es nuestro primer gran tema, y para ello, en el fondo, es relevante discutir bajo qué condiciones se producen errores y qué podemos hacer para mitigarlos. Y ese es nuestro tema acá. Primeramente, hablemos de fuentes de error en el cálculo numérico de alguna cosa. Para obtener algún valor numérico de algo, se construye un modelo, de ese modelo se extraen relaciones relevantes y eso resulta en ecuaciones matemáticas que se resuelven de alguna manera. En este proceso, piensen, por ejemplo, la idea, el típico experimento que se hace, digamos, en la típica situación que se discute en los primeros ramos de física, de tomar una pelota y lanzarla al aire con una cierta velocidad inicial y se pregunta a qué altura llega la pelota. ¿Sí? Es una situación simple que parte con los errores que estamos cometiendo al resolver eso, como nos enseñaron en los ramos de física, es que el modelo físico es una simplificación de la realidad. En el caso que estábamos comentando de lanzar una pelota en forma vertical, estamos suponiendo que, por ejemplo, no hay roce del aire, estamos despreciando el roce del aire. Hay otras simplificaciones que estamos haciendo, por ejemplo, que estamos suponiendo que la aceleración de gravedad es constante. En realidad, todos sabemos que la fuerza de gravedad depende de es 1 partido, es una constante por 1 partido al cuadrado de la distancia entre los cuerpos, digamos, por las masas correspondientes, y por lo tanto, en la medida que la pelota se aleje del centro de la Tierra, que es nuestro punto de referencia para esto, la fuerza que ejerce la atracción terrestre sobre la pelota va disminuyendo. ¿Sí? O sea, estamos simplificando las cosas, y eso es suponiendo el modelo de Newton, ¿cierto? La física todavía están peleando respecto a exactamente cómo funciona la gravedad. Así que ahí tenemos una simplificación de la realidad, o sea, lo que estamos, con lo que realmente estamos trabajando, en el modelo que estamos trabajando no es realmente correcto. Los parámetros que entran en el modelo se conocen solamente con precisión finita. No conocemos el peso exacto de nuestra pelota, por ejemplo. Tenemos solamente un valor aproximado para la aceleración de gravedad.
El modelo matemático que tenemos entre las manos, en muchos casos, no es el caso de la situación simple que nosotros estamos planteando, pero sí en otras situaciones más complejas así es. En muchos casos no podemos resolver las ecuaciones de forma exacta. En algunos casos vamos a hacer ciertas aproximaciones en las ecuaciones para llevarlas a alguna ecuación que esperamos tengan la misma solución o una solución suficientemente parecida que sí podamos resolver. En otros casos, como no tenemos las herramientas matemáticas para resolver la ecuación, tenemos que recurrir a algún método aproximado para resolver el modelo. Otro tema es que no podemos efectuar los cálculos en forma con precisión infinita. O sea, si a nosotros nos piden calcular 2pi raíz de 2, por ejemplo, vamos a poder solamente entregar un valor aproximado a esa expresión. Estamos efectuando, estamos introduciendo errores por el hecho de estar haciendo los cálculos con precisión finita. No nos queda otra. Estos 4 puntos, el punto número 1 es un problema de modelamiento matemático o modelamiento físico, si ustedes quieren. El punto 2 depende de mediciones que se hagan en el experimento, mediciones que podremos hacer con mayor o menor precisión. Posiblemente no sean mediciones que hagamos nosotros, sino que recurrimos a valores medidos por otras personas, pero siempre en alguna parte hay alguien que midió esos parámetros. El punto 3 es propiamente del cálculo y el punto 4 viene a representar los infinitos números reales posibles mediante mediante un número finito de valores posibles. Nos interesan acá particularmente los puntos número 3 y número 4. Algunas de estas cosas ustedes las han visto en física, pero vamos a repetirlos para tener claras algunas ideas. Sea x asterisco el valor exacto de alguna cantidad y x como tal una aproximación. El error absoluto de x es x asterisco menos, perdón, x menos x asterisco en valor absoluto. El error relativo es el valor absoluto de x menos x asterisco partido por x asterisco. Claro que eso siempre que x asterisco no sea 0, porque en ese caso la división no tiene sentido. Si el error es suficientemente pequeño, y aquí obviamente el suficientemente pequeño habrá que tomarlo con una buena dosis de sal, ¿sí? Y volvemos de nuevo a lo que habíamos dicho antes nosotros de asintóticas. El error en la cantidad f de x asterisco al calcular f de x es aproximadamente, usando series de Taylor básicamente, podemos decir que el error es aproximadamente, está dado por esto. Toda la maquinaria que nosotros discutimos sobre asintóticas nos permite expresar esta clase de cosas en forma precisa si es que fuera necesario. Aquí por el momento queremos solamente dar una visión general del tema. Temas de punto flotante. Formato y las operaciones definidas por el estándar IEEE 745, que pasó también a ser un estándar internacional y es esencialmente el estándar con el cual, por suerte para nosotros, funcionan los computadores que usan punto flotante. Se define de forma que las operaciones cumplen con una regla simple. La aproximación a x, que se anota como fl de x,
es x por un 1 más delta, donde el valor absoluto de delta es menor o igual que un cierto valor épsilon. Ese épsilon, en el fondo, que indica qué tanto nos podemos alejar, digamos, del valor real, nos dice qué tan precisos son los valores con los que estamos trabajando. Y ese valor épsilon se conoce como épsilon de la máquina. En el caso de C, en particular, C tiene toda una maquinaria, digamos, para acceder a los valores correspondientes. En el encabezado float.h se define FLT epsilon, que es el epsilon correspondiente para valores float, y DBL epsilon, que corresponde al caso de double. En C++, el encabezado correspondiente se llama limits. Las operaciones de multiplicación y división en puntos flotantes están definidas por IEEE de tal manera que si yo tomo dos valores X e Y, se cumple esta relación de acá, o sea, y el error relativo entonces resulta que es menor que 3 epsilon en una multiplicación. O sea, ojo, ustedes ven que por el puro hecho de multiplicar dos valores ya estamos obteniendo un error mayor. Y obviamente mientras más operaciones hagamos, los errores se van acumulando. Ese es uno precisamente de nuestros problemas. En sumas y restas, el error absoluto es el que cumple una cierta relación. El problema es que si ambos operandos son del mismo signo, el error relativo es aproximadamente 2 épsilon. Si es que son de signos opuestos, puede producirse lo que se conoce como cancelación catastrófica. O sea, si es que estoy calculando, por ejemplo, x menos y x e y son casi iguales, esto de aquí resulta un valor muy grande, o sea, resulta un valor mucho mayor, el valor absoluto de x más valor absoluto de y, resulta un valor mucho mayor que la resta, y el error absoluto entonces puede ser, o sea, el valor absoluto puede ser relativamente pequeño, pero el valor relativo puede ser gigantesco. Consideremos, por ejemplo, este hermoso polinomio de acá, y en ese caso, todos los coeficientes de ese polinomio, que son simplemente números enteros bastante pequeños, se pueden representar de forma exacta en puntos flotantes. O sea, en ese tema no tenemos problemas. ¿Sí? Ustedes son grandes expertos en álgebra y por lo tanto saben que P de X es exactamente igual a X menos 1 a la cuarta. ¿Sí? Una manera eficiente de calcular polinomios es el método de Horner, que corresponde básicamente a escribir este polinomio de aquí como a sub n por x, le sumamos a sub n menos 1, con lo cual básicamente tengo a x a la n, tengo esta cosa hasta aquí, digamos, con x en vez de x a la n. Eso lo multiplico por x y tengo a x a la n, perdón, a n x al cuadrado más a n menos 1 x, y le sumo el término siguiente y así sucesivamente. O sea, termino con un corcho como esto. Si ustedes lo piensan, esto significa que para cada grado del polinomio tengo que hacer una multiplicación y una suma, que lo que es bastante menos que calcular todas las potencias de x, multiplicar todo el show y sumar. ¿Sí? Aquí vamos a efectuar cálculos en posición simple,
lo que corresponde a aproximadamente 6 cifras significativas, para que resulte claro el efecto de los errores intermedios en el cálculo. Estamos haciendo las cosas en C, ¿sí? Tenemos polinomios cuyos coeficientes son estos y su grado básicamente es el número de coeficientes menos 1. Y aquí tengo el método de Horner. Ahí me cortó algo. Debería arreglar un poco este cuento. Ay, siempre me encuentro con pifias en mis transparencias. Por una razón. Ya. Y si hacemos el cálculo del polinomio con esa función, digamos, y graficamos eso, obtenemos esa curva bastante azarosa, que es la curva verde. El valor real del polinomio está representado por esa curva suave que aparece ahí. Como ustedes ven, cerca del 0, o sea, cerca de 1, el polinomio varía entre valores positivos y negativos, el valor calculado, no es preciso. Si es que nosotros estuviéramos en la tarea de encontrar el 0 del polinomio, no hay mucha razón para decir que el 0, o sea, podríamos básicamente podríamos tener casi cualquier valor entre 0.98 y 1.02. ¿Sí? En ese rango básicamente la función calculada es 0 o un poquitito mayor o un poquitito menor. No es tan claro, digamos, de que vayamos a obtener exactamente el valor que andamos buscando. Y esto es puramente porque al hacer los cálculos, incluso un cálculo tan pequeñito como el que estábamos haciendo recién, se producen cancelaciones, digamos, y se van acumulando los errores. Estabilidad. Hablemos de estabilidad cuando estamos hablando de algún algoritmo para hacer cálculo numérico de algún valor. Se le llama estable a un algoritmo que en el proceso de los cálculos intermedios, digamos, de alguna manera se las arregla para que los errores no vayan aumentando demasiado. O sea, por ejemplo, se corrigen, digamos, automáticamente ciertos errores que ocurren intermediamente. Un algoritmo que sea inestable hace que errores se puedan ir amplificando en el proceso, lo cual obviamente no nos interesa para nada. La estabilidad en ese sentido es una característica del algoritmo, de cómo estamos efectuando el cálculo. ¿Sí? Un problema distinto es lo que se conoce como el condicionamiento. El condicionamiento es una característica del problema. Se refiere a que pequeños cambios en los datos de entrada pueden cambiar radicalmente, fuertemente los resultados del cálculo. Obtener resultados precisos para un problema mal condicionado siempre va a ser difícil. De partida, si es que el problema es mal condicionado, es importantísimo partir con valores exactos de partida, porque si partimos con valores que no son exactos, obviamente por el mismo condicionamiento del problema vamos a obtener resultados incorrectos. Y además, obviamente, probablemente cualquier problema que ocurra en términos de cómo funciona nuestro algoritmo, si el algoritmo no es extremadamente estable, los errores que se cometan seguramente se van a amplificar más aún. Para indicar qué tan malo, digamos, es
qué tan mal condicionado es un problema, se dice el número de condición. El número de condición es el error relativo del resultado dividido por el error relativo de los datos de entrada. Si el número de condiciones es grande, quiere decir que tenemos muy pocas posibilidades de tener resultados correctos. La historia, digamos, de este tipo de conceptos es bastante divertida. En los tiempos prehistóricos de la computación, cuando la computación recién estaba partiendo, en los años 40, 50, por allí, uno de los próceres de la época, el señor Wilkinson, estaba trabajando precisamente en cálculos numéricos y en aquella época, en general, o sea, todo lo que nosotros conocemos hoy día con computadores que son capaces de efectuar cálculos en puntos flotantes de forma automática, era simplemente una lejana, estaba en el lejano futuro. Una de las cosas que era necesario hacer, si es que uno quería hacer cálculos numéricos, era escribir sus propias rutinas para efectuar los cálculos numéricos del caso, para poder hacer cálculos con números en puntos flotantes, ¿sí? Números reales. Y eso es lo que hizo nuestro héroe Wilkinson entonces para algún computador temprano de la época, y para probar que sus rutinas estaban funcionando correctamente, tomó un polinomio del cual conocía exactamente cuáles eran sus ceros y calculó los coeficientes de ese polinomio. Y después, una de las cosas que le interesaba precisamente también era calcular ceros de polinomios. Utilizó sus rutinas para calcular ceros de polinomios para encontrar los ceros del polinomio que él había cocinado de esa manera. Y los resultados que obtuvo eran bastante raros y estuvo durante un par de semanas revisando sus funciones de cálculo y todo el cuento, tratando de encontrar dónde estaba el error, que las cosas estaban dando resultados tan raros. Y no pudo encontrar errores que explicaran las discrepancias en su programa. Para mostrar un poco de qué se trata el cuento, qué es lo que pasa aquí, consideremos el siguiente polinomio. El polinomio que usó Wilkinson, una cosa como esta, pero tenía más factores. Este polinomio de acá está claro que sus ceros son simplemente 1, 2, 3 hasta 10. Vamos a calcular vamos a introducir una pequeña perturbación en un único término del polinomio, o sea, q de x es p de x más x a la quinta. O sea, en p, el término de x a la quinta es menos 902.055 x a la quinta. En q es menos 902.054, ¿sí? Lo otro, bueno, ese es el término más grande del polinomio en realidad. Es uno de los coeficientes más grandes. Por lo tanto, está claro que estamos introduciendo un error minúsculo en uno de los términos. En el caso de Wilkinson, el polinomio era más grande, digamos, y no se podían representar los valores de todos los coeficientes de forma exacta en la representación de puntos flotantes que él tenía. Resulta que los ceros del polinomio Q, con esa minúscula diferencia, son los siguientes. Estos cálculos están hechos con
rutinas que hacen cálculos muy exactos, o sea, estos valores realmente son correctos. Los ceros del polinomio Q con ese pequeño cambio son estos de acá. El primer cero es un poquitito distinto del 1, que sabemos que es correcto, así que hasta ahí vamos bien. El segundo no es 2, es cerca todavía, digamos, pero ya algo distinto. Después tenemos este de acá, en vez de 3, 3,02 algo, ya empezó a alejarse un poco. El siguiente debería ser 4, y me está resultando 3,8. Y de ahí ya se lo soltaban las trazas al cuento. El siguiente debería ser 5 y 6, pero resulta que los siguientes dos ceros son dos complejos conjugados. Ya, y todavía y relativamente lejos, digamos, del eje real. Y ya de ahí la cosa se hace loca ahí, ¿sí? O sea, el punto de acá, a lo que vamos con esto, eso fue lo que el señor Wilkinson descubrió para su gran espanto, digamos, es que haciendo pequeños cambios en los coeficientes de un polinomio, los ceros exactos del polinomio pueden cambiar fuertemente de posición, ¿sí? Solo tenemos un caso de un problema que es mal condicionado. La aplicación de este cuento en realidad no es tan descabellada después de que uno se da cuenta cuál es el fenómeno. En un cero de P de X, Q de X es X a la quinta en forma exacta, ¿correcto? Porque tenemos esa diferencia. Un cero relativamente pequeño en P no se va a ver seriamente afectado. El valor de Q no cambia espantosamente, digamos, con respecto al valor de P, y por lo tanto el cero tampoco se corre mucho. Pero para un cero grande, si consideran, por ejemplo, el cero más grande de P es 10, ¿sí? 10 a la 5 son 100.000, y 100.000 definitivamente no es muy parecido a cero, o sea, claramente cabe esperar que allí la cosa se nos corra bastante el cero. Un rápido resumen de lo que hemos estado hablando es cuáles son las fuentes de error que existen cuando estamos tratando de calcular resultados numéricos. Hay varias fuentes que cuando nosotros estamos haciendo el modelamiento correspondiente tenemos que tener presente cuáles son. Algunas de esas fuentes de error tenemos cierto control sobre ellas, otras simplemente no. Podemos efectuar las medidas de los parámetros en forma más precisa, podemos mejorar o ser más ajustado a la realidad nuestro modelo físico en el cual nos estamos basando, o sea, no omitir el roce del aire, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Tenemos que tener presente de que estamos cometiendo errores al hacer los cálculos numéricos, ya sea por el hecho de que los cálculos se están haciendo con precisión finita, ya sea porque estamos utilizando métodos aproximados para resolver nuestras ecuaciones, ¿sí? O sea, tenemos todas esas fuentes de error, digamos que a la hora de resolver algún problema tenemos que tener presente que esos errores están, será responsabilidad nuestra a la hora de modelar alguna situación, de estimar eh, qué tan grande es la fuente de esos errores, digamos, y asegurarnos de que
no afectan en forma demasiado importante el resultado. Nos interesa fundamentalmente acá, aunque no vamos a volver mucho sobre ese tema, pero sí es algo que hay que tener presente, digamos, al usar las técnicas que nosotros vamos a estar discutiendo acá, de que hay errores propios del algoritmo, que son problemas de estabilidad y aproximaciones en el método de cálculo. Y está el tema de errores que se pueden atribuir a redondeo, que se pueden resolver parcialmente utilizando cálculos de alta precisión, pero no es una solución mágica esa. Y un tema que hay que tener presente que puede ocurrir siempre, pero que generalmente requiere bastante más análisis, es el tema de condicionamiento del problema. Si el problema está mal condicionado, vamos a tener problemas de todas maneras. Y los métodos que se usan para estimar qué clase de efectos tienen los temas que planteamos anteriormente son bastante fuertemente, se apoyan en lo que es análisis asintótico y, bueno, toda la maquinaria que vimos respecto a esto. Eso. O sea, esto es simplemente tener presente que estas cosas existen. Tengo que cerrar esto, porque no me deja hacer nada. Eso. Y con eso, es que cerramos nuestros preliminares previos, digamos, de análisis asintótico que vamos a estar usando en forma bastante recurrente de ahora en adelante, y después comentar sobre bueno, en general esta clase de cosas. No sé si hay consultas sobre lo que acabamos de ver acá antes de entrar en nuestro primer método numérico, nuestro primer área de métodos numéricos que vamos a tratar en este curso someramente. Profe, a mí no me quedó muy claro lo del condicionamiento. No entiendo muy bien en qué momento se produce eso. El condicionamiento es un problema o sea, un problema, es una característica del problema. ¿Sí? O sea, con el caso, por ejemplo, que comentábamos respecto del polinomio pérfido, vimos que haciendo los cálculos en forma exacta, si cambiamos un poquitito los datos de entrada, o sea, cambiamos un coeficiente de 900.000, lo cambiamos en 1 entre todos los coeficientes del polinomio, los ceros del polinomio cambian bastante de posición, ¿sí? O sea, del dónde exactamente están ubicados los ceros del polinomio depende en forma muy sensible de los datos de entrada, los coeficientes. Y por lo tanto, ese es un problema que es mal condicionado en ese caso particular. ¿Sí? No Ya, sé si... ahora me queda claro. ¿Sí? Ya. Gracias. O sea, ese es un tema que hay que tener presente. O sea, no por el hecho de que a ti te planteen un problema, te digan resuelva esto, digamos. Si los datos que te están dando están posiblemente incluso ligeramente incorrectos, puede ser que estés obteniendo resultados que no tienen ninguna relación con lo que quieres saber realmente. Y no es por culpa de que estés haciendo mal los cálculos, sino que porque el problema mismo es tal que al cambiar un poco los datos de entrada, los resultados cambian fuertemente, ¿sí? Es un tema que hay que tener presente, que te puedes encontrar con situaciones como esa. Y obviamente siempre está también, y esa es una fuente de error que realmente
no planteamos porque estamos suponiendo que las cosas se están haciendo como corresponde. Si te pones a resolver el problema incorrecto, es bien poco probable que obtengas la solución correcta. Y ponerse a resolver el problema que no es el problema que realmente se requiere resolver, no es tan infrecuente tampoco. Pero bueno, ya. Continuamos con nuestro siguiente tema, que es un tema más entretenido, menos espantoso. Aproximar ceros. El problema en muchas situaciones, con esto a ustedes ya los maltrataron en el colegio, les plantean una ecuación y les piden encuentre el x tal que esta fea función sea cero. Y vieron en el colegio técnicas para resolver ecuaciones de primero y segundo grado. Vieron probablemente también técnicas que permiten resolver algunas ecuaciones de grado superior de formas particulares, resolver algunos otros tipos de ecuaciones, etcétera. O sea, es una de las cosas que aparece a cada rato. Dígame para cuál x esta cosa es cero. O sea, es bastante común que ahora resolver ecuaciones, hallar el x asterisco tal que f de x asterisco sea cero. Acá, como ya les había dicho antes, simplemente nos vamos a olvidar de los problemas que introduce el hecho de que estamos haciendo los cálculos en forma con números que no son exactos, digamos, y vamos a suponer que estamos realmente trabajando con los lindos números que usan los matemáticos, los números reales, y que no hay problema en ese sentido. A ese problema se le llama hallar un cero de la función f. Buena parte de lo que, o sea, al menos una parte de lo que ustedes vieron en los ramos de cálculo, la matemática, digamos, habían teoremas que decían cuando las cosas tenían ceros o qué sé yo. ¿Sí? Nosotros aprendimos en el colegio fórmulas generales para funciones lineales y cuadráticas, una serie de técnicas que permiten reducir algunos polinomios de grado mayor. Por ejemplo, yo recuerdo de mi época en el colegio que había una manera de, si tenemos un polinomio que es un palíndromo, o sea que leyendo de ambos extremos los coeficientes siempre son iguales, pues es simétrico el polinomio. Ese se podía hacer una serie de trucos y reducir el orden, reducirlo a una ecuación de grado menor. ¿Sí? Vimos probablemente también algunos métodos para ver si es que, para ver qué valores probar para ver si es que el polinomio tiene ceros racionales y una serie de trucos varios, digamos, para resolver algunos otros casos, qué sé yo, utilizar logaritmos para resolver ciertas ecuaciones en las cuales la incógnita aparece en exponentes y cosas así. Y si ustedes se ponen a buscar de pura curiosidad en internet, se van a encontrar con que hay fórmulas generales para polinomios de tercer y cuarto grado, las fórmulas de Cardano y Ferrari respectivamente. Pero esas fórmulas en realidad, a diferencia de la fórmula que conocemos para los polinomios cuadráticos, son fórmulas, en el caso de la cúbica, es más o menos una página de expresiones más feas que no sé qué, y la de cuarto grado lo que nos dice en el primer paso es cómo reducir el cuento de una ecuación de cuarto grado a una de tercero, con el correspondiente corcho correspondiente. O sea, hay fórmulas para esos casos, no nos las enseñaron en el colegio porque realmente son fórmulas bastante horrendas. Hacia principios del siglo XX se demostró finalmente que
No, en realidad antes. Por el, bueno, principio del siglo XIX en realidad, se demostró que es imposible resolver, no hay fórmula general para polinomios de grado quinto o superior. Así que ya ahí ya estamos fritos. El problema, por la triste realidad, es que para la inmensa mayoría de las ecuaciones que a uno le gustaría resolver, no hay fórmulas exactas que nos dan los ceros. ¿Sí? Así que si es que nosotros necesitamos un valor aproximado del cero de alguna función, salvo que tengamos mucha suerte, cosa que generalmente no ocurre, nos vamos a encontrar con la situación en que realmente no nos queda otra que tratar de encontrar una aproximación numérica a el valor que a mí me interesa, porque no hay fórmulas exactas. El problema entonces es, me dan una función f de x continua y nos piden encontrar una aproximación al 0x asterisco de esa función. ¿Sí? Ahí hay varios problemas inmediatamente que plantearse, digamos, más o menos dónde está el cuento, de manera de comenzar nuestra búsqueda más o menos cerca. Es un primer problema que nosotros en realidad no vamos a abordar acá, porque eso generalmente va a depender de otras consideraciones. Tal vez el problema mismo nos dice, mire, el, el cero debía estar cerca de 5, por decir algo. Y sabemos entonces más o menos dónde comenzar nuestra búsqueda. Generalmente entonces vamos a partir al menos con alguna idea general de la ubicación del X asterisco que nos interesa. Y lo que nos interesa entonces es encontrar algún método sistemático, ojalá que signifique poco trabajo, obviamente, que permita construir aproximaciones mejores de X asterisco, da una aproximación inicial. Nótese que en algunos casos el valor de la función f puede ser muy costoso de calcular, o sea, no es simplemente calcule alguna expresión simple, sino que puede ser un cálculo más o menos complicado. Hay una cantidad bastante grande de algoritmos para resolver este problema que es de importancia fundamental. Es algo que estamos haciendo todo el tiempo y vamos a hacer este tipo de cosas. Vamos a estudiar en algún detalle algunos de los métodos más importantes. En el apunte se discuten un par de técnicas adicionales y se da un análisis de su comportamiento, digamos, pero las técnicas que vamos a plantear acá son en general las técnicas que más se usan. El método más simple, más básico, método que ya deben haber visto en algún momento en un ramo de cálculo, es ya técnica que se usa para demostrar algunos de los teoremas básicos del cálculo, es el método de disección. Por ejemplo, el método que se usa para demostrar que si una función es continua sobre el intervalo cerrado entre A y B y que esa función continua toma todos los valores entre f de A y o sea, entre f de A y f de B en ese intervalo, ¿sí? La idea entonces es partir con valores x sub 0 y x sub 1, tal que f cambia de signo entre ellos. O sea, lo que se puede anotar diciendo que f de x sub 0 por f de x sub 1 es menor que 0. Uno es positivo, el otro es negativo.
Dividimos el intervalo en 2, en un punto x sub 2, y nos quedamos con la mitad en que cambia el signo. Eso si no es que no le apuntamos al 0 de 1. O sea, tenemos justo la suerte de que el x sub 2, f de x sub 2 sea 0. Y seguimos con esta misma idea hasta que tengamos un intervalo lo suficientemente chico. O sea, la idea es, tenemos una cosa como esta, digamos, ahí tenemos una función, no es una recta, probablemente tengamos que cambiar el mono para que sea menos recto, y en x sub 0 la función es positiva, en x sub 1 es negativa, cortamos el intervalo en 2 en el punto x sub 2, y en este caso nos quedaríamos con el intervalo entre x sub 2 y x sub 1, porque entre medio uno de esos dos valores de la función es positivo, el otro negativo, y entre medio tiene que cambiar entonces de signo. ¿Sí? ¿Qué diablos hice aquí? Aquí se me ocurrieron algunas cosas. Sí, aquí hay algo que anda mal, digamos. ¿Sí? En todo caso, el programa es bastante simple. Calculamos y sub 0 es el valor de f en x sub 0, y sub 1 es el valor de f en... Ya me estoy dando cuenta que no tengo esta cosita. Y sub 1 es el valor x sub 1, y tengo dos valores x2 y 2 adicionales de ¿cómo se llama? De las variables adicionales. Y tengo a continuación un ciclo, y calculo el valor de y sub 2 en x sub 2 si los signos de y0 y y2 son distintos. Hago el cambio acá, me quedo con el rango entre 0 y 2. En caso contrario, si los signos son iguales, me quedo con el otro rango, ¿sí? Y sigo dando vueltas hasta que tenga un resultado lo suficientemente preciso, un rango lo suficientemente preciso, y como sé que entre 0 y x0 y x1 cambia el valor, el signo de la función, probablemente el promedio entre esos dos sea una mejor aproximación que cualquiera de los dos. Esa es una primera idea que en realidad funciona, ¿sí? Y no es absoluto, no es totalmente tonto. Déjeme mover esta cosa en algún lugar donde moleste menos. La siguiente idea que vamos a considerar es lo que se conoce como el método de Newton. La idea, en vez de simplemente considerar los signos, ser un poco más inteligente al respecto, la idea es aproximar la función por una tangente en el punto actual y determinar dónde corta el eje X. Y un mono de eso sería más o menos como esto. Tengo un X sub 0, la curva en rojo, digamos. Calculo la ecuación de la tangente que pasa por el punto x0 f de x sub 0, y veo dónde esa tangente corta el eje X, que en el punto X sub 1, que si tenemos suerte, obviamente va a estar más cerca del X asterisco, que en este caso particular
está ubicado acá. La ecuación de la tangente en el punto x sub n, x sub n, es x menos y sub n, x menos x sub n, donde el y sub n es el f de x sub n, obviamente. Y lo que sabemos de las tangentes, obviamente, es que tiene la pendiente, que es la derivada de la función en el punto x sub n, o sea, f' de x sub n. Y lo que a nosotros nos interesa es cuál es el x para el cual el y es 0. Y despejando eso, sustituyendo y por 0 y arriba en esa ecuación de la tangente, nos dice que el x sub n más 1 es x sub n menos f de x sub n partido por x, f' de x sub n. En este caso particular, me dice que el x sub 1 estaría aquí, digamos, eso es lo que nos dice nuestra expresión. El método de Newton, aquí está solamente el encabezado, o sea, está solamente el programa. No sé qué pasó con esto. En alguna parte se me corrieron los listados, digamos. El cálculo es bastante simple. Calculamos y, que es el término, digamos, que hay que restar, que es el valor de f, partido por la derivada correspondiente, y actualizamos el x restándole ese d, y seguimos iterando mientras el valor absoluto de d sea mayor que la tolerancia o el valor relativo sea mayor que la tolerancia. Está claro que esta cosa aquí puede fallar horrorosamente, digamos, puede ocurrir que se vaya alejando del 0 o que terminemos dividiendo por 0 o cosas por el estilo, y un programa real, llamémoslo así, que utilice esta técnica tendrá que tener cuidado con esas situaciones, pero acá, para efectos de mostrar cómo funcionan las cosas, no nos metemos con esos detalles. Ustedes recordarán de aquellas épocas en que ustedes les enseñaron a derivar funciones, que en muchos casos uno parte con una función que se ve relativamente inofensiva, y al calcular la derivada resulta una expresión horrenda. Esa es la situación todavía agradable en la cual tenemos la función frente a nosotros y podemos realmente calcular su derivada. Hay otras situaciones en las cuales en realidad la función misma es el resultado de algún cálculo más o menos complicado, y en esos casos, hay muchos casos entonces en los cuales en realidad obtener la derivada de la función simplemente no se puede. Una manera que podríamos considerar una especie de aproximación del método de Newton es lo que se conoce como el método de la secante. Si resulta incómodo o costoso calcular la derivada, lo que podemos hacer es aproximar la derivada por la diferencia, por básicamente la razón entre la diferencia. O sea, en vez de considerar una tangente, simplemente considerar una secante, o sea, una recta que pasa por dos puntos de la curva. La ecuación de la recta secante que pasa por los puntos xn, yn y xn más 1, yn más 1 es la siguiente, ¿sí? Esta es la pendiente de la secante, y eso tiene que ser igual a esta expresión de acá, que viene a ser la pendiente de la recta, ¿sí? Y nos interesa nuevamente el x cuando el y es 0. Y en ese caso, en forma similar a lo que teníamos para el método de Newton, nos resulta que
el x sub n más 2, ahora es x sub n menos más 1, menos una cierta expresión. Y nos resulta entonces una iteración bastante similar a la de Newton. Resulta que esa fórmula de ahí nosotros la podríamos reescribir de esta forma de acá, que es muchísimo más elegante, se ve mucho más bonita, digamos, mucho más simétrica. El problema sí, si ustedes miran esa fórmula, y esa es una de las cosas que uno debería tener cierto ojo para esa clase de cosas, estoy calculando la x sub n más 2 utilizando esa fórmula de allí por la vía de x sub n y sub n más 1 menos x sub n más 1 y sub n. Así que estoy cerca del 0. El x sub n y el x sub n más 1 van a ser valores muy parecidos. El y sub n más 1 y el y sub n van a ser valores muy parecidos. O sea, aquí estoy restando entre sí arriba valores más o menos parecidos. Y de la misma manera estoy restando en el denominador valores también muy parecidos entre sí. Y eso nos debería llevar a inmediatamente encender las alarmas, porque restar entre sí valores muy parecidos nos va a llevar a que estoy perdiendo precisión. O sea, esa fórmula de Y va a dar resultados numéricamente errados en cuanto los valores realmente se acerquen al 0. Y por lo tanto, esa fórmula de allí, perdón, desde el punto de vista de hacer el cálculo, es un crimen. Esa fórmula es cómoda precisamente por lo simétrica para hacer análisis, digámoslo así, matemático, donde suponemos que nuestros números son 100% exactos, digamos, pero no para hacer cálculos numéricos. En un monito, la misma curva que teníamos antes, tendríamos una situación como esta. Parto con un punto x sub 0, x sub 1, que veo la recta secante entre esos dos puntos, donde corta el eje x, que es el punto x sub 2, que claramente está más cerca del 0 que x0 o x1. Y el programa del método de la secante es este de acá. Nuevamente aquí se me corrieron las cosas. Tengo que revisar mejor las cuestiones. Y la última técnica que vamos a discutir se conoce como iteración de punto fijo. A un valor x asterisco tal que para la función g de x asterisco sea x asterisco, se lo conoce como un punto fijo. O sea, si aplico la función a ese valor queda fijo, por eso le llaman un punto fijo. Es bastante natural si es que yo tengo alguna situación en la cual estoy buscando un punto fijo de la función, es simplemente tomar un valor x sub 0 y calcular un valor x sub 1 como g de x sub 0 y dar vuelta a la manivela en la esperanza de que eso se vaya acercando a un punto fijo. Cualquier ecuación f de x igual 0 la podemos escribir como buscar un punto fijo de una función, de otra función. Por ejemplo, podríamos reescribir nuestra ecuación como buscar el punto fijo de x menos alfa f de x. ¿Sí? O siempre podemos hacer una cosa como esa. O la otra cosa, si me dicen, por ejemplo, encuentre el x para el cual este corcho es 0, digamos, es de alguna manera tratar de despejar el x en términos de cosas menos que varían menos que x. ¿Sí? Gráficamente, lo que estamos diciendo es, tengo una curva G rojo y estoy buscando el punto donde esa curva G
se intersecta con la curva y igual x. Si nos fijamos cómo funcionaría esto en concreto, digamos, partimos con un punto x sub 0, calculo g de x sub 0, g de x sub 0 corresponde a este x sub 1, ¿sí? El x sub 1, al calcular el g de x sub 1, me da este punto de acá, que me lleva a x sub 2 y así, y en este caso ustedes se fijan, esta cosa es una espiral que se va cerrando sobre el punto fijo que corresponde a la intersección que hay allí. A esta clase de cosas en inglés le llaman cobweb diagram, o sea, diagrama de telaraña. Ustedes han mirado, supongo han visto telarañas alguna vez y está claro de que esta cosa tiene una forma de telaraña. En este caso el cuento está convergiendo, o sea, se ve que el x sub 1 está más cerca que el x sub 0, el x sub 2 está más cerca que el x sub 1 y así sucesivamente. O sea, la telaraña se va acercando cada vez más al centro. ¿Sí? No siempre ha ocurrido eso. Por ejemplo, en este caso de acá, ustedes ven que partimos con x sub 0, el x sub 1 está un poquitito más lejos del punto fijo que está acá, el x sub 2 se aleja más y así sucesivamente. O sea, en este caso la telaraña en vez de irse apretando hacia el centro, se va alejando. Otra situación que se puede dar también es este tipo de situación de acá, donde en realidad no tenemos una telaraña, sino que tenemos una especie de escalera. ¿Sí? Pero esta escalera también está convergiendo, o sea, se ve que cada vez más nos estamos acercando al punto fijo X asterisco que está allá al final. Pero también se puede dar la situación en que el asunto diverge. Por ejemplo, en el caso de acá, partimos con X sub 0 y la escalera, en vez de acercarse al punto fijo, empieza a alejarse. Y tenemos, uno tiene que arreglar esta transparencia. ¿Sí? Iteración de puntos fijos es bastante simple, digamos, vaya calculando el valor de G y vamos dando vueltas. ¿Sí? Ya, con esto básicamente estamos cerrando el tema. Uno de los problemas importantes con el que nos encontramos, no tanto en informática, pero sí era una cosa que era pan de cada día para mí en mis estudios como ingenieros químicos en la Santa María. Nos encontrábamos a cada rato con que teníamos que encontrar soluciones de toda clase de ecuaciones bastante feas, ¿sí? Y nos enseñaron en su época algunas técnicas, hacíamos básicamente los cálculos a mano en aquella época para resolver ecuaciones. Y típicamente la técnica era vea cuántos valen 1, vea cuántos valen 2, acá vale menos 1, allá vale más 7, así que la cosa está más cerca del 1, así que veamos en 1.1, por ejemplo. Técnicas más bien manuales de las cosas. ¿Sí? Esta clase de problemas tiene una historia bastante extensa. Los babilonios ya utilizaban técnicas para aproximar ceros de ecuación. Vimos varias ideas aplicables a este problema, ideas basadas en, o sea, métodos basados en ideas bastante diferentes entre sí, método de bisección, método de Newton, método de secante. Como digo, este es un problema importante, hay una variedad inmensa de métodos, hay algunos métodos especializados para ciertos tipos de problemas
particulares. ¿Sí? Que la idea para escribir, que la idea detrás del algoritmo sea simple, no quiere decir que el escribir un programa para uso general que le pueda tirar cualquier cabeza de pescado y hace un esfuerzo para resolverlo sin entrar en problemas de terminar viviendo por cero o disparándose hacia el azul infinito del cielo en vez de acercarse al cero que andamos buscando. Claramente es una idea, es un problema bastante distinto. Aquí no nos estamos preocupando de esa clase de cosas, sino que solamente de mostrar las ideas que hay detrás de las cosas. En el apunte, como les comentaba ya, se discuten y se analizan también algunos métodos adicionales para hallar ceros, para acercarse a ceros, ¿no? Obviamente un problema crítico en todo esto es no estar perdiendo tiempo usando una técnica que no nos garantice encontrar, acercarse al cero, o sea, bajo qué situaciones se ocurren situaciones como las que vimos del método de iteración de puntos fijos, de que el cuento simplemente diverge, o sea, no se acerca al cero. Si es que esa es la situación, para que vamos a estar invirtiendo tiempo en hacer los cálculos si en realidad no vamos a obtener por esa vía el resultado que nos interesa. ¿Sí? ¿Desde qué puntos en el fondo converge el cuento? ¿Qué tan rápido converge? ¿Qué tanto cálculo voy a tener que hacer? ¿Qué tanto voy a tener que trabajar para obtener el resultado que ando buscando? Esas son la clase de preguntas que a mí que me tengo que hacer. Esos temas, en el fondo, fundamentalmente el tema de qué tan rápido convergen los métodos, va a ser el tema de nuestra clase siguiente. Déjenme pegar esto. Ya, volvamos a lo que habíamos comentado rápidamente al comienzo. Les dejo como propuesta la fecha de acá indicada. Primer certamen el 22 de octubre comenzaría y el segundo certamen el 10 de diciembre. El semestre termina el 30 de diciembre, pero por razones más o menos obvias, digamos, la semana anterior prácticamente no existe, la semana de Navidad, y por lo tanto la fecha del 10 de diciembre es casi la última fecha donde se puede hacer un certamen, digamos, y tener tiempo razonable para corregir y manejar posibles discrepancias en las notas que ocurran. ¿Sí? Y el 22 de octubre es aproximadamente a medio camino entre el comienzo del semestre y el final del semestre, segundo certamen. Así que esa es la razón de proponer esas fechas. Por favor, revisen si es que eso les produce alguna clase de problemas y avisen. Veo que hay algunas cosas. 22 de octubre no hay vacaciones, me dicen. Ups, tiene toda la razón. 20 al 23 de octubre, vacaciones. Ya, maravilloso. Voy a tener que ajustar eso. Sería 22.
Sería el 27 de octubre, entonces la fecha, o tendría que ser antes. Ya, voy a cambiar la propuesta. Gracias por hacérmelo notar. Quedamos hasta acá por hoy día, entonces, y vemos el tema después. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Profe, Sí, dígame. ¿cuándo comienza la ayudantía de Algoco? No he contactado a los ayudantes aún, yo tengo un tema que tengo pendiente. Sí, ahí me voy a poner de acuerdo con ellos para que los contacte. Ujú. Ya, eso aparece en el aula, en todo caso. Profe, respecto a la tarea del viernes, ¿cuánto peso tiene la nota final? Y vale por media tarea, entre todas las tareas que haya. ¿Mm? Vale por media tarea. O sea, Ujú. la primera tarea es una tarea más de recalentamiento, cómo se manejarse con el cuento de entregar tareas y toda esa historia, y por lo tanto, como no es tarea propiamente del ramo, vale por media. Ah, ya. ¿Ya? Por eso es que es tarea cero. El certamen 2 se pregunta si vamos a hacer una prueba presencial o no. Eso todavía tengo que verlo, digamos, qué voy a hacer al respecto. El curso este es bastante grande. Yo creo que van a haber problemas más o menos serios de conseguir salas y qué sé yo, particularmente con todo el cuento de los protocolos correspondientes de aforo y demás, así que yo lo veo difícil que podamos hacer una prueba presencial, pero eso, como les digo, no tengo cómo decirlo hoy día, ¿sí? Eso va a depender de cómo vayan evolucionando las cosas y vemos. En el caso de que la prueba sea presencial, en ese caso seguramente en vez de ser el viernes 10 de diciembre y partir ahí, la prueba sería probablemente el día sábado 11, en caso de ser presencial. Pero como digo, eso está por verse. Ok, nos vemos entonces el jueves. ¿Sí? Chao, chao. Profe. Chao, profe.